¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. Policial, fantástico, historia, amor y desamor en Literarte. Viernes 15 horas. Otro viernes de Literarte y el último programa de Literarte, como todos los viernes a partir de las 15 horas vamos a recorrer estos 30, 50 minutos de buena literatura y el último, como les dije hace un momento, de esta edición 2019. Quien les habla, Natalia, me acompaña. Gastón, buenas tardes. Hola. Alberto. ¿Cómo van aquí? Y acompañándonos en esta oportunidad, en exclusividad, Harold. ¿Cómo está, Harold? No está el polaco hoy. Dedito para arriba. Dedito para arriba. Muy bien. Me gusta. Bueno, les decimos a todos los oyentes y a quienes todavía no se conectan que vamos a estar subiendo en la fanpage de Lectores 3.0 la página, el link www.lectores.ulp.edu.ar para que nos escuchen, le manden play y bueno, puedan disfrutar del cuento de hoy. Y a quienes se suman, los saludamos nuevamente. Ay, me escucho como cortado. Estás como cortada hoy, así que puede ser que sea algo. Estoy pensando en el queso, en el salame. Entonces podremos seguir adelante. Seguimos adelante, pero primero vamos a saludar a todos los habitantes de la provincia de San Luis y de todo el país por acompañarnos en este espacio llamado Literarte. ¿A quién tenemos en la oportunidad de hoy, en el último programa? Bueno, hoy nos vamos a despedir. ¿Es el último programa hoy? Hoy es el último programa. Sí, bombos y platillos. Ya estamos en diciembre, ya se acercan las fiestas, ya hace mucho calor. ¿Por qué no me avisaron? Bien, ¿ya compraste el protector solar para la feliz? 700 pesos un protector solar. No, pero hay otros mejores, chicos. ¿Ustedes no buscaron las ofertas antes de las elecciones? Los negros no necesitamos el protector solar. ¿Aceitito? No hace falta. Digamos, ya nos quemamos por el sol toda la infancia, así quedamos. Vamos a la literatura. Era blanco. Yo era como Gastón cuando nací, pero bueno. Pero yo soy negro. Bueno, hoy vamos a leer a Willa Cather, vamos a terminar el año con esta escritora fabulosa. Bastante pálida para mi gusto. Willa Cather. Sí. Ajá. Habría que llevar a Mar del Plata. ¿Que es irlandesa? Irlandesa, claro. Vivía en Boston, en Nueva York, nació en Virginia. Pero de los soles del campo no le pasó o se cubría mucho. Y no, era blanquita de origen, venía de Irlanda, venía de Hibernia, dirían los romanos. Bueno, contanos, ¿qué nos trae hoy Willa Cather? Un concierto de Wagner se llama el cuento, que lo resumo brevemente, es un joven, Clark, que vive en Boston y recibe a su tía del campo, que fue su profesora de música y quien participó de su crianza, y que hace 25 años que no tiene contacto con la ciudad, con el arte. Entonces, y el sobrino la lleva a ver un concierto de Wagner. Y ahí se desatan toda una serie de emociones, etcétera, sobre las que vamos a hablar en el resto del programa. Un cuento corto, hermoso. Último programa con música, con conciertos, sí, con grandes autores y con ella, por supuesto. Y con lectura de Nati, que va a leer un párrafo hermoso. Aquel diluvio de sonidos caía sin detenerse. Nunca supe lo que ella encontró en aquella luminosa corriente. Nunca supe lo lejos que la llevó ni las felices islas que atravesó. Por el temblor del rostro pude deducir que antes del último número se había visto transportada al lugar donde yacen miles de tumbas,
a los grises cementerios marinos sin nombre o a un mundo de muerte todavía más vasto en el que desde el principio del mundo la esperanza ha descansado junto a la esperanza y el sueño junto al sueño, y una vez resignados se durmieron. Eso es espectacular. Es espectacular. Porque se durmieron los sueños, las esperanzas. Eso nos va a dar mucha tela para cortar para el segundo bloque. Sí. Contanos, Gastón, detalladamente. No, porque yo quiero que lean. Realmente el detalle, en este cuento, el detalle es... O que ya se lo lleven para las vacaciones. Es muy complejo de poderlo contar o poderlo explicar, porque Willa Cather lo que hace es, a través de, cuando lleva a la tía, el Clark, el personaje, lleva a la tía Georgina al recital, lo que hace Willa Cather es explicar las sensaciones o lo que transmite Wagner a través, o lo que interpreta Willa Cather de Wagner a través de sus óperas en las emociones de la tía Georgina. Entonces es muy difícil. Este es un cuento que recomiendo ir escuchándolo con la música que nos va señalando el autor, porque es muy difícil. Entonces le pedimos en el segundo bloque a Harold que ponga un poquito de Wagner. Sí. Por ejemplo, una referencia para aquellos que no han escuchado música clásica, pero sí les gusta el cine. El inicio de la película de Apocalipsis Now es las Valquirias de Wagner, que creo que es lo más popular, lo que yo llamo dentro de la música clásica un hit. Uh-huh. Sí. Bueno, ¿en qué época fue escrito? Bueno, este es un el contexto un poco de la narrativa. Sí, es un cuento que pertenece a Juventud y la radiante Medusa, que es un libro de 1920. Suponemos que este cuento fue escrito antes de 1920, en esa década, la década del 10. El típico melodrama sensiblero de Willa Cather. Después vamos a profundizar más y compararlo con el otro cuento que leímos de Willa Cather, El vecino Rosicky, pero tiene este mismo clima y esta misma tonalidad. Sí, después voy a tirar un chusmerío ahí de lo que estuve buscando y leyendo respecto a estos escritos y cuándo los escribió. Bueno. Me encanta cuando lo transformamos en un programa de las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde. Y bueno, eso básicamente. La época en la que transcurre el relato es finales del siglo XIX, que coincide con los 20 años de Willa Cather, es decir, cuando Willa Cather tenía la edad de Clark. Y es interesante que el protagonista sea un muchacho y no una chica, aunque esté escrito por una chica, porque una de las estrategias de Willa Cather como artista era hacerse pasar por un muchacho. Como su vestimenta. Sí, pero sobre todo por una cuestión de posibilidades de acuerdo al machismo de la época. Entonces, igualmente cuando yo lo leí por primera vez, lo leí en un primer momento, pensé que era una chica. Era una chica. Y sí, lo que pasa es que cuando uno lee a una escritora, cree que los cuentos en primera persona están escritos por... Pero eso también es... No, pero por la sensibilidad con la que describía a su tía. No sé si fue por... Bueno, puede ser, está bien. Es un alter ego de Willa Cather de todas maneras, porque claramente está... es quien hizo ese salto, esto lo vamos a profundizar un poco en el segundo bloque, pero lo podemos anunciar, quien hizo ese salto de ir del campo a la ciudad, criarse en el campo, estudiar mínimamente lo que se puede en el campo y poder terminar en una gran ciudad como Boston, el Boston de los años de 1890, de 1900, que ya era una ciudad moderna, una de las más modernas de Estados Unidos. Quien hizo ese salto fue la propia Willa Cather. No sé si era Boston o era Nueva York o qué ciudad, pero ese salto lo había hecho ella, así que es lógico que uno identifique ese alter ego del personaje de Clark con la autora. Pero está bien eso de la sensibilidad que vos marcás. Hay una cosa delicadamente femenina en las observaciones y las descripciones que hace el sobrino. Casi como si fuera una sobrina. Pero bueno, por ahí esta confusión de roles tiene que ver con lo que ella le tocó vivir disfrazándose de hombre y también con su condición homosexual, digamos, que lo era Willa Cather. Muy arriesgado, ¿o no? No, bueno, pero el juego, ciertos juegos planteados como juego, a veces
permiten decir en determinados momentos de la historia grandes verdades sin exponerse tanto. Sí, habíamos dado un indicio en el programa anterior sobre el vecino Rossesky, cuando hablamos de Willa Cather, y la importancia de buscar en Internet y las referencias que buscamos en Internet, ya que en algunos lugares nos decían sobre la homosexualidad de Willa Cather, y en otros nos decían los testigos o los testimonios históricos de la vida de Willa Cather, decían que se vestía de una forma muy masculina. Sí. Entonces, en la comparación, ya nosotros tirábamos esa punta como para que se investigara, y en la comparación nos servía también para decir, ojo a dónde, en qué lugares sacamos información para... Sí, aparte es un tema, a mí es un tema que no me interesa si el autor de cualquier cosa sea o no sea, pero en el caso de Willa Cather menos todavía, por eso yo para mí haría un punto y aparte acá, porque ella misma vivió con una mujer sin que nadie se entere hasta después de muerta ella, durante 30 años. Es decir, que ella tampoco hacía alarde de eso. Sí. Más allá de ¿Habrá de ciertas sido una prohibiciones. Concertista de piano la pareja? Puede ser. No me acuerdo, yo sé que hizo... A mí me llegó otro comentario y estuve leyendo otras cosas. Pero todas las cosas que se supieron después. Ella nunca hizo alarde de eso, pero no alarde... Digamos, en ciertos círculos literarios se podían permitir ciertos alardes, y ni siquiera sus más allegados amigos, escritores, pintores, músicos y todo eso sabían de su condición, o por lo menos de su relación en función de su condición, que duró décadas. Con lo cual, si ella no hizo alarde de eso, no vamos a ponerlo nosotros como un condicionante de nada. Porque nunca nos hemos basado en la biografía para analizar por lo menos arte. para condicionar, porque la biografía de Poe puede condicionar. Puede ayudarnos a interpretar determinadas cosas, pero la condición o la elección sexual de género. Bueno, pero sigamos hablando de Willa Cather, que a mí me gustó mucho. ¿Las influencias? Bueno, hay dos, hay varias en realidad. Hay dos que yo marqué, una es Truman Capote y otra es William Faulkner. En ambos casos son escritores contemporáneos a ella. Y se nota por su forma de escribir un amplio contenido de la literatura clásica. Pero lo que más me interesa decir es cuánto ella influyó en el resto de la porque nosotros sabemos que Poe influyó, y es Vox Populi y todos dicen Poe me influyó, pero nadie dice Willa Cather me influyó. Y cualquier buen escritor norteamericano de la segunda mitad del siglo XX, el mismo Salinger, Kennedy Toole, Margaret Millar, son claramente influidos por la narrativa, por la forma. Todos tienen algún rasgo, digamos, todos utilizan este estilo de redacción tranquilo, lacrimógeno, clásico. ¿Me recordás el cuento que leímos de Margaret? Los cosas de al lado le llamaban. Hasta la pareja de la casa de al lado se llamaba. De su alma. Sí, exactamente. Sí. El ex policía. El ex policía, el marido. La mata y se suicida. Y para vos no era un acto de amores. No. Y para mí era un amor... Un amor trágico. Claro, es un amor trágico. Bueno, como todos los amores. Y lo que pasa es que la vida se termina, entonces todos los amores son trágicos. Tienen que tener algo interesante. No quiero irme se terminan, como todo. Todo concluye al fin. Todo concluye al fin, y todo concluye como este primer bloque, para irnos a una pausa y ya volvemos con más Literarte. Vamos.
Literatura argentina y universal en Literarte. Segundo bloque y último de Literarte. Nos pueden seguir escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar y lo acabamos de colgar, lo colgamos hace ratito también, al link para que nos puedan escuchar en este último programa hasta el 2020. Hasta el año que viene, sí. Vamos a ver cuándo, febrero, el año marzo, que viene abril. es 2020. Dentro de unos días. Pensar que cuando fui niño vi 2010 Odisea del Espacio y era algo que estaba... 2001, dice el espacio. 2001 y era algo que estaba... Y se hizo en el 68 esa película. Bueno, dale. No develemos las edades. Sigamos con Huila. Sigamos con los conciertos. Contanos un poco del contexto, Gastón. ¿Vos? ¿Del contexto del cuento? Sí. Gastón quería leer algo. Sí, yo quería leer un poquito dale. porque la literatura se debe promocionar a través del producto artístico, de la obra, digamos. Somos todos Entonces, oídos. cuando en el otro bloque dije lo de las sensaciones, se me ocurrió poder leer esto. Permiso. El primer tema fue la obertura Tannhäuser. Cuando las trompetas atacaron el primer acordo del coro de los peregrinos, la tía Georgina se agarró a la manga de mi abrigo. Entonces fue cuando por primera vez supe que para ella esto rompía un silencio de 30 años. Bueno, entramos a través de esto y... ¿Cuáles eran esos silencios de Georgina? Y Georgina hace 30 años dejó la ciudad y se fue al campo, formó una familia. Entre otras cosas, educó o le enseñó música a este Clark, que es el protagonista, quien cuenta el cuento. Clark sabía entonces a quién llevaba al concierto. Sí, ¿O pensaba claro. que Pensaba que no le iba a afectar tanto. Por supuesto que sabía y que eligió un concierto de Wagner porque su tía fue quien lo había educado musicalmente a él. Pero lo que no sabía es que esos 30 años en los que la tía se había alejado del mundo cultural, de la música, le habían pegado tanto, extrañaba tanto y deseaba, quizás sin saberlo tanto, estar sentada ahí escuchando a esos músicos de los que finalmente al final del cuento no se puede levantar porque se quiere quedar a vivir ahí y escuchar otro concierto, porque levantarse de ahí implica volver a estar otros 30 años quizá sin esa aura, sin esa posibilidad espiritual de escuchar esa música, de escuchar música. Hay algo muy interesante que ella le va advirtiendo a Clark cuando lo va formando, cuando es pequeño en el medio del campo, y él está renegando, no me acuerdo ahora con qué obra, tratándola de sacar en el piano, y ella le dice: no lo ames tanto, Clark, no lo ames tanto que te lo pueden arrebatar. Esa pesadumbre sobre el amor, esta visión que vos decías en el otro bloque, que todo amor se termina, esa pesadumbre sobre las pasiones, me parece que le advierte un poco a Clark, o al lector más que a Clark le pasó inadvertido, sobre esta pasión que tenía la tía Georgina adormilada, y que cuando escucha esta obertura, recién ahí Clark reacciona a cómo la había expuesto a sus sentimientos. Sí, yo creo que ese no lo ames tanto también se lo está diciendo Georgina a ella misma, porque ella misma es la que está alejada de ese mundo. Ese contexto de enseñanza es como el punto, es como la simetría con el concierto del presente del cuento, ¿no? Es como el lugar en donde a sobrino y tía los unía la música, y finalmente cómo ahora los vuelve a unir la música de esta manera. Y ahí está, ese no lo ames tanto, es el amor que tiene ella por la música, que es un amor que me parece que simbólicamente va más allá y tiene mucho que ver con la vida de Willa Cather, con la visión del mundo de Willa Cather y con lo que el cuento nos quiere contar respecto a estas dos posibilidades de vida, campo-ciudad, no en un sentido estrictamente moderno, sino en un sentido de supervivencia natural y cultura como posición. Es decir, la anarquía lógica
el pionerismo, el desafío frente a la naturaleza, la supervivencia, por un lado, que es un poco lo que vive la tía Georgine desde hace 30 años, 25, 30 años, y la posibilidad de la ciudad en términos de, vamos a decir, medievales o clásicos o griegos. La ciudad como orden, como urbanización, como construcción de la mano del hombre para desarrollar determinadas cuestiones espirituales, comunitarias, educativas, científicas, urbanas, etc. Y por supuesto musicales. Es decir, la ciudad daba la posibilidad, en 1910 supongamos, de escuchar a Wagner, como lo escuchó la tía, que estaba hacía 30 años en un pueblo. Está ahí en la referencia, no está muy lejos, debe ser unos 300 o 400 kilómetros. Clegg, me parece que se llama Willow Clegg, algo así. Willow Red, me parece. Willow Red. Pero Willow Red dice la distancia en tiempo que tarda el tren, y no es tanto. O sea, no es que la tía estuvo 30 años, es como si vos viviendo en Rufino no vas a Buenos Aires por 30 años deseando ir, cuando en realidad no, lo que te separa son 2, 3, 4, 5 horas, depende de la época y el medio de transporte. Sí, no está tan lejos. No, pero hay toda una situación. Primero, el tema del pionerismo, que quería detenerme ahí. Willa Cather, hay que decirle para aquellos que no lo han leído, se encarga mucho de las historias de las mujeres que fueron... De hecho hay una novela de Pioneers. Sí, de las mujeres que fueron a conquistar el oeste, vamos a llamarlo vulgarmente así. O que participaron de la conquista del oeste. Que participaron de la conquista del oeste. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vos decías, esto de no volver, se escapó con el que va a ser su marido. Sí. Y la vida cruda también lo describe. El primer momento, cuando marcaron el terreno que les iba a otorgar el Estado, ¿sí?, vivieron en una cueva. Sí. Y eso creo que fue marcándole de tal manera en el cual la contraposición, o por ahí las mismas prohibiciones económicas, por más que vos estés en la misma ciudad donde hay un teatro, ¿sí?, el teatro en esta época es un producto de lujo. Sí. Es un producto del lujo, digamos. No cualquiera podía acceder. Pero hay un encierro de parte de Georgine de escaparse, ocultarse, huir y no volver. Y eso la fue como formateando y no le permitió tomar conciencia de lo que se estaba perdiendo. Porque si no, no hubieran pasado 30 años, hubieran pasado 25 o 20 o 15 o 10. Pasaron esto y fue porque tenía que cobrar una herencia. Sí. Si no, no hubiera ido tampoco. No es que fue porque tenía ganas de escuchar a Wagner. Entonces lo que quiero decir es que es cierto lo que vos decís, pero también en esa huida, en ese escaparse, en esa vida de cueva, casi ocultos, hay... Pero se escapó porque valía la pena ese amor. El amor siempre vale la pena. Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue genuino, fue una elección. El tema es que uno no toma conciencia de lo que pierde. Estás perdiendo. No toma conciencia en general cuando ¿Eso uno... no lo tomó? Y yo creo que no, se dio cuenta mientras estaba en el concierto a los 50 años, se escapó a los 20 y pico y a los 50 años se tomó conciencia. Optó y vos en realidad a lo largo de tu vida vas tomando distintas decisiones, los personajes van tomando distintas decisiones y en el transcurrir te das cuenta si valió la pena o no. De antemano nunca sabés, siempre te dejas llevar o por la racionalidad o por el sentimiento o por la coyuntura social, te determinan. Aparte tenemos miradas limitadas y no somos capaces, digamos, no podemos saber que dentro de 30 años nos va a deslumbrar algo de determinada manera. Mirá todo lo que me perdí. Claro, no. Me parece que quiero decir algo con respecto a esto que lo hablábamos en la previa y que tiene que ver con la cultura. Y sobre todo con esta relación tan interesante entre campo y ciudad que Willa Cather manifiesta en casi todos sus relatos y novelas. Déjame decir una cosa, ella vuelve al campo después de esto. Y sí, pues si se levanta, si todavía no está sentada desde hace 110 años en ese concierto, si se levantó y tuvo que ir a ordeñar las vacas y a tapar la caballa que había dejado abierta en la... Desaprovechando una caballa. Imagínate una caballa a las 3 de la tarde. Me dieron ganas de comer. ¿A las 3 de la tarde una caballa? Sí. Bueno, está bien, perfecto. Mucha cebolla.
Sobre gusto no hay nada escrito. Pero esto del formateo que vos decías y la cultura como un producto de lujo, ella estaba preocupada por una lata de caballa que se iba a desaprovechar. Por la hija del vecino y que no sé qué, y estaba. Sí, bueno, porque era su preocupación. Pero después de que escuchó los primeros golpes de trompeta y después que empezó a correr el coso, se olvidó de todo eso. Y esa negación a levantarse e irse, ya se habían ido los músicos, ya habían guardado los instrumentos, ya se había ido todo el público. Esa negación era porque no le quedaba más remedio que volver a pensar en todas esas cosas, en las que no es que prefería no pensar porque era una mala persona, en las que eran claramente para ella inferiores a ese concierto y a esa vivencia que tuvo en el coso. Pero bueno, lo que quería decir es otra cosa. Disculpa. No, todo bien. El párrafo que estábamos hablando sobre Willa Cather, Campo Ciudad. Campo Ciudad y la cultura. El párrafo que leyó Nati en el primer bloque hace referencia a la tradición, es decir, a la cultura, a los muertos y a las tumbas que nosotros tenemos y que reconocemos y que estamos viendo, y que no es solamente una cosa humana, sino que vienen del fondo de la historia. Es decir, venimos de los griegos, venimos de los romanos, venimos de la Edad Media, venimos de donde venimos y estamos acá frente a Wagner. Ese conocimiento, en este caso desde el punto de vista musical, es un conocimiento que tiene una doble interpretación, una doble jugada para Willa Cather en el cuento, creo yo. Porque justamente esa cultura que tiene Georgine, al privársele, se le vuelve en contra. Es decir, al no poder aprovecharla, no es lo mismo si la tía Georgine hubiera viajado a Boston a cobrar esa herencia y no tendría esa cultura musical. No hubiera pasado por esta experiencia, no hubiera pasado por lo bueno de esta experiencia, de poder gozar eso, y no hubiera pasado por lo malo tampoco, que es tener que irse. Es decir, que la cultura, cuando nosotros probamos la cultura, cuando nosotros accedemos a la cultura, cuando nosotros llegamos a la ciudad, como el guerrero de la historia del guerrero y la cautiva de Borges, cuando nosotros llegamos del norte hacia Ravenna y vemos esa diversidad sin desorden, como decía Borges, ya nos tenemos que hacer cargo de eso y ya no la podemos soltar, no podemos hacer como que no la tenemos, no podemos volver al campo tan alegremente como va a volver esta mujer, creemos, no lo sabemos, intuimos, sin que eso nos pese de alguna manera. Me parece que esto está en juego simbólicamente, metafóricamente en el cuento, y lo quería decir. Y la idea de tradición, de tradición que el sobrino Clark describe está en lo que leyó Nati de las tumbas y de los muertos y de los sueños y de todo eso, que es la historia de cada uno, es la historia donde se conforma o no esa esperanza de seguir hacia adelante, la comunidad de origen y la destino. esperanza de Clark y la muerte, el sueño de... Sí, pero en realidad Clark es como una continuación de esa cultura porque él se va a quedar ahí. Él sabe quién es Wagner y él puede ir a ver a Wagner una vez por semana. Yo creo que Georgine le puede pedir ayuda a este sobrino. ¿Para qué? Para seguir alimentando esta cultura. Sí, seguramente. Lo que pasa es que se creó, creó, dispuesto, ¿no? hay una idea de destino. Georgine se creó determinadas obligaciones que son las que describen los recuerdos, desde la lata de caballa abierta, el hijo del vecino, los trapos de la cocina y los pollos que están allá, que no puede quedarse a vivir en Boston, por más que la herencia sea grande. Ya tiene como una vida allá que tiene que seguir. Bueno, puede pero venir más seguido. Esa herencia le puede permitir viajar más seguido y disfrutar de los conciertos, sí, tomar seguramente, clases. pero no es una cuestión económica, sino una cuestión de cómo nos modelamos y cómo nos formateamos, ¿no? Un poco lo que decía Gastón al principio del segundo bloque, de este bloque. Georgine, por haber huido, por un amor, por una aventura, o por haberse ocultado en esa especie de cueva, o por haberse dedicado a una vida natural, se formateó de una manera que es muy difícil cambiarla ya. Claro, porque aparte dale. Si estuviera la modernidad más presente, tal vez usa ese capital que recibe y... No, pero no porque pueda viajar o porque tenga internet y pueda ver los conciertos de Wagner, sino porque se creó determinadas obligaciones y se metió en un círculo determinado que después de los 50 años por ahí no es tan fácil torcer esa rutina de manera permanente. Ahora que juega Wagner, el hábito. Es probable que en 5 años o en 6 años o en 10 años este personaje vuelva a la ciudad a visitar al sobrino y vaya a ver un concierto de Wagner o de otro autor. Es probable, pero no que rompa con esa vida que es la que la aprisiona y la que ahora toma conciencia que la aprisiona, porque hasta
llegar hasta antes de bajarse del tren a Boston, venía en su mundo. Sí, venía con las preocupaciones. Con las preocupaciones, con la su vestimenta, con cierta dejadez, se durmió una siesta, es decir, hasta que no entró a la sala de concierto y sonó la primera nota, ella estaba en ese formato. Con lo cual, el problema es el formato, es cómo nos formateamos y cómo nos acotamos, o cómo el destino nos acota, o cómo nosotros colaboramos con ese destino, y cómo podemos salir, sobre todo aquellos que deseamos salir, porque recibimos, por un motivo u otro, de casualidad o no, una formación cultural artística determinada, como en el caso de Georgina. Sí, a mí, en ese tema de la palabra del destino, yo prefiero hacerme una pregunta, y que te la he hecho a vos y la he taladrado a un par de amigos. En el momento en que Georgina abandona, porque es una mujer que ha ido a París, es una mujer que conoce Wagner, ¿sí? Y decide irse con su amor. ¿Cómo hace uno o no cómo hace uno? Perdón, la pregunta es la siguiente: ¿se puede abandonar la belleza? Eso es lo que me enfrenta Willa Cather en este cuento. Y sí, bueno, yo creo que lo humano, el instinto humano, el deseo humano, hace que nosotros hagamos esas cosas. El deseo, que no es solamente un deseo físico, de atracción sexual, vamos a decir, sino el deseo de cambio, el deseo de aventura, el deseo de ir a vivir a otro lugar distinto, el deseo de los que nos trajeron, de lo que nos trajo a personas como a mí, de vivir en el centro de Buenos Aires a vivir en la punta. Digamos, hay algo, hay una atracción que te lleva, y uno en el momento no mide lo que está perdiendo, mide lo que está ganando. Esas son las grandes trampas que le hace el destino a la humanidad desde lo griego para acá. Uno no mide lo que pierde. Tira la pileta y... Es mentira que uno hace un balance y pone el debe, el haber. Uno pone todo en el haber. Uno dice, iba a tener esto, iba a tener esto, iba a tener... Bueno, es un poco lo que pasa. Y ahí abandona la belleza, abandona un montón de cosas. Me voy dando cuenta que sos un tipo apasionado. Pone todo en el haber, así, esto va a ir bien, para adelante. Se tiró la pileta, Carico. Sí, varias veces se tiró la pileta. Pero es que a lo largo de la vida sucede así, sí. Y es lo que ha hecho la tía Georgina. No es que lo que yo hago es eso. Me parece que aquel que asume una aventura de cambio, vamos a decir significativo, de jugarla grande, necesariamente tiene que poner más cosas en el haber que en el debe, o ninguna en el debe, porque si pone muchas cosas en el debe no lo hace. Porque son cosas muy difíciles de hacer. Muy difíciles por el contexto, por la decisión, porque son costosas, porque uno está formateado para otra cosa. Y en cuanto uno temblequea, no lo hace. En cuanto uno se pregunta una cosa, no lo hace. Digamos, uno no se tiene que preguntar nada, uno tiene que cerrar los ojos y creerse. Pero son muchísimo más apasionados de lo que yo me creía. De lo que yo me imaginaba. No te imagino realizando un salto al vacío. No te imagino practicando paracaidismo. Estoy saltando al vacío desde los 16 años, mira lo que te digo. No te lo imaginaba. No lo imaginaba. ¿Viste vos? Pero es muy interesante lo que decías. Estoy 9 horas al lado tuyo todos los días. Bueno, pero es un vértigo eso. Sí. Es un vértigo. Sí. Estar al lado tuyo. Sí, ya me lo han dicho. Es como asomarse a un precipicio. Bueno, ¿qué más tenemos para hablar de tirarse a la pileta y de la ciudad como producto? La ciudad no como producto, sino la ciudad como productora de cultura. Yo creo que Willa Cather acá nos contrapone o nos completa una mirada de ciudad que ya habíamos empezado a ver con el vecino Rossisky. El vecino Rossisky, él está chocho, contento y alegre con su campo, con su vida, con su familia, con su vida rural, y nos dice, bueno, si el vecino es un poco jodido, no usa esta palabra, no es mucho más lindo lo que dice Willa Cather, es un poco jodido, bueno, yo me voy 20 hectáreas más allá, todavía es mi campo y no me molesta tranquilo. Más. En cambio en la ciudad estamos obligados a interactuar, nos da una visión de ciudad un poco más densa. Hay que negociar todo el tiempo. Hay pobreza, hay miseria. Y acá, en este cuento, en un concierto de Wagner, Willa Cather nos está diciendo lo que produce la ciudad, aquello que produce la ciudad, que es cultura. Te abre. Hay una idea, para cerrar el bloque, ir a la pausa, respecto a la muerte.
En El vecino Rosicky, la primer gran escena es la vuelta del médico cuando se para frente al cementerio, Sí. y se conforma con el lugar donde va a ser enterrado en breve. Sí. Y en el cuento de Georgina hay otra especulación sobre el tiempo, sobre el destino y una carrera hacia la muerte. Es decir, nosotros nos preguntamos fuera de campo, leyendo un concierto de Wagner, si tendrá tiempo Georgina de formatearse de otra manera, si tendrá tiempo de vivir en la ciudad, si tendrá tiempo de cambiar de vida, si podrá escuchar a Wagner muchas veces, cuando el vecino Rosicky se puede morir ese mismo día que empieza el cuento y está todo bien. De hecho, se muere unos pocos días, meses, años después. Sí. Pero hay como dos ideas distintas de una misma situación y de un mismo contexto, campo-ciudad, y creo que tiene que ver con la cultura. Creo que, como bien dice Gastón, Rosicky era un desclasado de la ciudad, era un marginal de la ciudad, era un ignorante de esa cultura que producía selectivamente la ciudad, y en cambio, esta mujer, la tía de Clark, era una profesora de piano, una profesora de música que estuvo en París, que escucha a Wagner, que conoce a todos los clásicos, y que eso le pesa porque necesita volver a escuchar. Se da cuenta que necesita volver a escuchar. Ahí también hay una contraposición. Rosicky era una persona orgullosa y totalmente completa con sus decisiones, con las decisiones que tomó. Él se sentía completo, sentía una persona completa. En cambio, la tía Georgina, 30 años más tarde, se da cuenta de que algo en su decisión de irse tras su amor le quedó algo corto, algo le está faltando. Claro. Sí. Y es mucho más joven, pero es probable que la tía Georgina sea 15 años más joven que Rosicky. Es probable. Sí, Rosicky creo que tenía 70 y pico de años. Claro. Y eso era lo que me sorprendía, bueno, que yo hacía en chiste, que tenía 70 y pico de años y estaba enojado porque no podía seguir trabajando. Claro. Que me pintaba el personaje. Claro. Quería hacer lo que Georgina quiere dejar de hacer para ir a escuchar a Wagner. Muy interesante. Bueno, vamos a la pausa. Ahí estamos publicando las placas y también les estamos diciendo que participen de la consigna de hoy, la última, en la fanpage de Lectores 3.0. Y bueno, nos siguen escuchando. Y por favor que me contesten si se puede abandonar la felicidad, la belleza. La belleza. Una vez que uno conoce la belleza, si se puede abandonar. Estoy preguntándole a todo el mundo a ver que me conteste. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Literarte. Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Último bloque de este programa del último del año de Literarte. Y bueno, muchísimas gracias a todos los mensajes y a todos los que nos acompañan con su mensaje y con sus respuestas respecto a lo que hemos hablado de Huila y bueno, del programa también. Gastón, ¿tenías algo que me estabas contando de Nietzsche? Sí, en realidad para contarle un poco a los oyentes, Wagner, tengo la suerte de haber conocido la música de Wagner y me lleva a dos lugares. Uno es Apocalipsis Now, ese comienzo con los helicópteros y las valquirias sonando, y otro es a Nietzsche. Ahora, gracias a Alberto, también a Willa Cather, ¿sí? Pero en principio... ¿De Nietzsche? Sí, sobre Nietzsche, yo quería comentarles un poco sobre la época en que fue... ¿Ya está? No. ¿Terminó el programa?
No terminó. Un poco sobre la época en que escribieron, y algo que siempre hablamos que siempre Alberto nos comenta, que es el romanticismo. ¿Sí? El romanticismo como un movimiento artístico y cómo se opone a la rigidez del clasicismo, por un lado, y también al excesivo racionalismo del iluminismo. Sí. Así surge, en Alemania surge el racionalismo. En esa mezcla se conocen, en ese momento histórico, se conocen Wagner y Nietzsche. ¿Sí? A través de la hermana de Wagner. Bueno, resulta que ahí viene una amistad muy profunda, de mucha coincidencia, a tal punto de que Nietzsche visitaba la casa de Wagner aun cuando no estaba el músico y charlaba con la mujer. Nietzsche era una persona particular, ¿no? Pero a ver qué significa ese. No, hay que aclararlo porque Tanta charla, no prestes. Que el auto, no se presta el auto, ni la guitarra. Ni la, no sé, no, eso se presta sola. Ya te dije. Presta sola. Bueno, ¿y a qué llegaron? ¿A qué conclusión llegaron estos encuentros? Primero, era una discusión sobre la música en sí. Si la música podía llegar a representar los valores del romanticismo. No nos olvidemos que esto que decía, no sé si lo mencionaste acá o en la reunión de producción, Aristóteles, ¿sí? Cómo definía el arte y la música como un arte menor, ¿sí? Un arte casi dado a la gente que trabajaba manualmente por su efemeridad. Es algo que en la época no había ni CD, ni pendrive, ni disco. La música quedaba solamente... Aparte es más expresiva que reflexiva. Es más difícil en un concierto de piano de Chopin interpretar mucho de lo que Chopin nos quiere decir. Sí. Es más un estado de ánimo, más una cuestión expresiva, más una cuestión de sensaciones que de racionalidad, digamos. Y históricamente acompañaba a la poética. O sea, primero estaba la poesía y por atrás venía la música. Y en esta eran las discusiones que tenían con Nietzsche y Wagner sobre las posibilidades de la música como movimiento cultural. Me llevó un poquito ahí a ese lugar que no quiero y no debo profundizar, porque si llevas a Wagner y a Nietzsche te tenés que ir a Schopenhauer, te tenés que ir a Brahms, y también volvemos a algo que nos hemos prohibido en este programa, que es la biografía. No vamos a hablar de la biografía de Willa Cather, tampoco quiero hablar de las biografías de Nietzsche. Pero un poquito quería comentarle a la gente, a los oyentes, sobre Nietzsche y su relación con Wagner a través de la música, y que si pueden encontrar algo en internet es muy interesante, porque es una relación muy profunda y que después se terminan odiando. O por lo menos Nietzsche terminó odiando a Wagner. Y en esa contraposición me parece que hay algo muy rico y que define la música como algo cultural que hoy lo recibimos ya hecho, envasado, y totalmente lo absorbemos de cómo están en internet. Y sin embargo ha tenido todo un proceso de teoría en los últimos 200 años, a pesar que la música nos acompaña desde las cavernas seguramente. En los últimos 200 años ha ido sufriendo una transformación y ha sido absorbida por otras artes, como en este caso en la literatura, en un concierto de Wagner de Willa Cather. Un poquito eso, de que quien le interese esa relación Nietzsche-Wagner, se lo recomiendo, y les recomiendo también, para aquellos que conocen a Nietzsche como escritor, Nietzsche como músico. Si la escritura de Nietzsche era para el hombre del futuro, ¿sí? Cuando él escribía, sus críticos eran que escribía para el hombre del futuro, creo que la música hoy es totalmente entendible y totalmente práctica. Les advierto, no tiene nada de muévelo, sacúdelo. No, pero sí me parece muy Primero hay que leer a Nietzsche.
No necesariamente, no necesariamente. Me parece que es totalmente comprensible la música de Nietzsche hoy en día. No, nada, un poco a dónde me llevó este sentimentalismo de Willa Cather a través de la tía Georgina y Wagner, como esos hilitos que seguir tirando y comentárselo a la gente y dejarlo sobre la mesa. Bueno, ahora la tía Georgina te manda que vayas a cortar el queso. La tía Georgina siempre dándome tarea. Cuando no es ordeñar a la vaca, ir a juntar los huevos y para ahora... tapar la caballa. Quiero decir algo con respecto a lo que dijo Gastón. ¿Por qué Willa Cather elige que esa nostalgia artística que se promueve en la ciudad sea musical y no pictórica o escultórica? Claro. Y creo que tiene que ver con lo intangible de la música, con la dificultad, un poco lo dije cuando lo interrumpía Gastón, la música es para algunos considerado un arte menor y para otros un arte mayor, pero es el más intangible de todos, es el más difícil de expresar una visión del mundo. Y es el más sensitivo, es el más anímico, es el que nos pone la piel de gallina, más directamente, sin mediar la razón. Nosotros podemos leer un cuento o un tratado filosófico, ver un cuadro, pero nos media un entendimiento antes de que se nos paren los pelos de acá del brazo. Primero hay un entendimiento, pasa por la cabeza y después llega la sensación. La música es directo a la sensación. Cuando es música sin letra, ¿no? Vamos a decir, sin una explicación poética. Y creo que esa es la elección, porque lo que quiere hacer Willa Cather, en lo que quiere narrar, pero en lo que nos quiere comunicar y trasladar a nosotros es esa sensación. Y lo que siente la tía Georgina es lo que quiere que sienta el lector. Entonces, mal hubiera hecho, creo, si esta tía hubiera sido escultora y va a un museo a ver escultura, que no ve hace 30 años. Hubiera sido totalmente distinto, porque cualquiera de las demás artes, la poesía, la literatura, el cine, el teatro, la pintura, la escultura, la arquitectura, son media la razón. Y la música, como decía Schopenhauer, es la más pura de todas. Creo que Borges también lo ve así. Es la más pura de todas. Por eso es la más alta de todas, según Schopenhauer. Porque es... porque directamente expresa, sin filtro del artista, lo que el artista quiere expresar y llega a la emoción del oyente sin filtro racional, digamos, ¿no? Y creo que ese es el motivo de la elección de cosas. Eso quería meterse, me hizo un poco largo, perdón. Pero eso quería decir. Bueno, y leyendo un poco de señor Google, buscando un poco de cómo las obras o los conciertos de música estaban presentes en las obras de Willa Cather, encontré el canto de Alondra, ¿sí? Donde ella, mediante un personaje que crea, una pianista sueca, se opone a esta visión de Georgina, que deja sus sueños, se resigna al destino que le ha tocado de vivir en el campo, criar los hijos y criar los animales, con una figura totalmente distinta, como es el caso de, ya te digo, Thea Kronborg, ¿sí? Una muchacha de origen sueco y con un talento fuera de lo normal, que tiene que atravesar muchos sacrificios, muchas horas de trabajo, de práctica, de piano, y que muestran a una mujer talentosa y que deja todo, deja hasta los sentimientos, deja a novios, por esta belleza, ¿no? Por esta belleza que vos decías recién, de que sí valía la pena dejar. ¿Por el amor o por la belleza? Por la pregunta mía. Bueno, eso es lo que hizo Willa Cather, en realidad. No hizo la tía Georgine, sí lo hizo la música sueca, pero es lo que hizo ella como escritora. Porque ella podría haber seguido ordeñando vaca hasta el final de su vida. Sí. Thea Kronborg tiene que salir adelante en un pueblo ferroviario de las grandes praderas del oeste americano, equivoca su vocación, se sacrifica por conseguir lo que quiere, y elige su carrera y deja de lado cualquier vida sentimental, que es un poco lo que vos decías. Lo de Willa Cather. Claro. Crea su mundo y lo elige, ¿no? Claro, y en esa elección, porque esto es importante ver, que para nosotros, nosotros tres, argentinos, nacidos para hacer historia, ¿qué es más importante? Que Willa Cather haya hecho la elección de seguir el curso de su destino, que haya intentado torcer el destino y se haya puesto como escritora. Ahí es donde está la ciudad. Eso es el hecho comunitario que da la ciudad.
Es decir, si un tipo hace una catedral, hay alguien que puede rezar sin mojarse si llueve, porque se puede meter dentro de la catedral. Si alguien se decide escribir, hay un montón de gente en el futuro, hasta el fin del mundo, que lo puede leer. Si hay alguien que pinte un cuadro, es decir, eso es la ciudad, en el sentido de Willa Cather. Eso es lo que perdió Georgine, volviéndose al campo. Y ese salto nos sirve a todos, no le sirve solamente, no es un acto individual, es un acto comunitario. ¿Sí? Porque Willa Cather se podía quedar ordeñando vacas y hubiera sido una excelente persona y por ahí tener una excelente pareja, una excelente familia, haber dejado descendencia y haber, no sé, y haber escrito cosas hermosas que la satisfacían a ella y que se moría con el alma en paz y se iba al cielo. Pero nosotros no hubiéramos sabido quién era Willa Cather y no hubiéramos tenido estos cuentos hermosos de ella. No, en ese sentido, si es una opción es binaria, sí, gracias. Gracias, Willa Cather, por la decisión. Sí, no sé si lo hizo por nosotros, pero la ciudad, como cultura o como identificación de la cultura, tiene que ver con esa cosa comunitaria, porque cuando se hace una calle, Sí. cuando se hace un edificio público, cuando se hace una universidad, se hace para la comunidad, no se hace para uno. No creo. Más allá de que un político lo haga para llevarse votos, que puede ser. No creo. No se hace. No, más es esas para el bien cosas. común. Es para el bien común. Termina siendo el objetivo, el bien común, más allá del mismo artista. Y el arte tiene eso, el arte tiene que comunicar, si no comunica no hay arte. Es decir, si un escritor no es leído, por más que escribe, si un escritor escribe, mete en el cajón de su mesita todo lo que escribe, el hecho artístico no se produce completamente. Entonces tiene que tomar esa decisión. Y esa decisión es ir a vivir a Nueva York, es pintar y exponer, es hacer una película y tratar de vender entradas. Es eso, y eso es la ciudad. El hecho artístico necesita, para ser completo el círculo virtuoso del hecho artístico, necesita un receptor sí o sí. Sí, claro. Vos no podés, no es un hecho artístico escribir la mejor novela de tu vida o pintar. Si no la lee nadie, no. Es un hecho expresivo. Vos te expresaste, te lo sacaste del buche. Pero Hay comunicación. El hecho artístico es para la comunidad, no es para vos. Ahí es cuando se produce. Por eso tiene obligaciones el artista y no puede decir cualquier cosa. Esto es una enseñanza clásica. Los beneficios de una educación clásica, diría Hans, el malo de Duro de Matar. Eso es una visión clásica. Hoy está embarrado eso. Hoy se supone que cualquiera expresa cualquier cosa. Uno pone un inodoro arriba de la mesa y se está expresando y ya hizo arte. En realidad, ni hizo arte ni se expresó en ese caso. Se llama amparte. Bueno, ponele. Ahora, el hecho artístico se produce cuando se establece la comunicación y hay un receptor de esa obra. Porque hay alguien que tiene que entender y tiene que completar. Y tiene que mirar. Una película que no la mira nadie. ¿Para qué se proyecta? La satisfacción del director. Bueno, sí, para satisfacción Pero directa no es arte. te haces un mate. Sí, claro, pero no es arte. Y yo considero que no. Bien. Bueno, y lo que tenés en las manos Bueno, es lo que tengo en la mano la es obra. ¿Cuentos? Una edición nueva de tapa dura, Me cosido y encantó. todo de los cuentos completos de Willa Cather, que se publicó en España. Este es un libro español, no llegó acá mediante Es el esta que editora costó española. tanto. Es un libro muy encontrar. caro, sí, cuesta encontrar. Es una edición del 2006 que ahora se hizo una reedición en España hace 2011, 2012, pero es la primera en castellano en el 2006 que se hizo de todos los cuentos de Willa Cather. Solo estaban publicadas en castellano las novelas, algunas de las novelas. Y esta editorial Alba hizo con la traducción de Olivia de Miguel, que es una muy buena traductora. Esto lo sé por referencia, no porque yo lo haya experimentado, es la única traducción que leí. Pero se leen muy lindos los cuentos de Willa Cather, Sí. ustedes lo probaron de acá. Ujú. Hicieron esta edición donde están todo lo que ella publicó en vida en relatos, sacando sus novelas. Todo lo que publicó desde 1905 hasta su muerte, que son 4 libros de cuentos, con varios cuentos cada uno, y un cuento final que aparece como póstumo acá, pero que en realidad ella lo había escrito al principio de su Me vida. gusta Se llama ese libro. Los libros de cuentos, Willa Cather. Un libro bastante cuadrado y una forma bastante particular, tapadura. Está hermoso para 600 llevárselo páginas. ahora de vacaciones. Está hermoso para llevárselo de vacaciones. Y Realmente me gustaría saber lo recomiendo. a dónde van de vacaciones con semejante libro. Se nota que nunca fueron mochileros. Préstamelo. A Sí, ver, era ¿cuánta- mochilero, pero yo iba a cumplir. Sí, yo ya cumplí 50 años. Voy a cumplir, todavía me hago el pibe. Pero tienes un libro hermoso, eso es innegable, Sí. con un color amarillento en las hojas, que eso es lo que menos te agota y también lo hace interesante. Pero es natural de la hoja, no es que se ha puesto amarillo. ¿sí? No, el natural de la hoja
pero tiene, a ver, pucha, me saqué los anteojos, tiene... Ponételos. Sí, un minutito, por favor, disculpen, estoy ciego prácticamente. 553 páginas. Tapa dura. Tapa dura, no es un libro de viaje. No es un libro de playa. Pero decís acá vos. Tricarico se va a un hotel con salida a la playa, así que... Sí, él va a un hotel con desayuno americano, Sí. con baños esos. Con valija con rueditas y con... Con 4 gente- rueditas, ¿eh? y con Con gente que 4. llevas a la la, puedes dejar parada y la empujás así. Sí. con gente que está en la puerta Y te y abanica. te dice, te soluciona todo. Usted no se preocupe, disfrute, relájese, señor Alberto Tricarico. Acá tiene el desayuno. La heladera acá llena en la tiene habitación. La heladera llena en la habitación con duchas de esas. Ducha escocesa, pava eléctrica, la cena, Exacto. microondas. Imagínate lo internet. técnico. Este libro es lo de menos. Imagínate, esto Pero- fue regalo de una de las publicidades que auspiciaron el programa. Claro. Esta es la editorial Alba, que se ha jugado, no Con entiendo una por qué donación. solamente con Alberto, porque todos leemos acá, así Sí, que lo aceptamos. pagué con mi sueldo, ese no me lo regaló nadie. Y bastante caro me salió. Pero qué mal entonces. Qué mal Alba. voy a decir una cosa, dado lo largo que se está haciendo el último bloque, y para cerrar el Porque es bloque, el último. programa y el año. A ver, terminalo Ustedes son mochileros, vos. Sí. como Georgine, se Ya dejaron. van a la Tierra. Yo Estás volviendo. Yo estoy volviendo, entonces vas a necesito la el hotel ciudad. de 5 estrellas, claro, exactamente. No, yo Pero también. por ahí me tropiezo con un concierto de Wagner. Ustedes se van a tropezar con unas cuantas piedras y algún puma. Sí, me lo llevo. Tengo la ventaja que me lo llevo en mi iPad ahora y escucho Wagner en el medio Claro. de la sierra. Los por auriculares ejemplo. inalámbricos, así que Claro, no hay problema. no hay problema. Bueno, chicos, hemos llegado al final Hemos llegado al de final del esta año. edición Estás 2019 muy de feliz, Literarte. No. Estoy pensando en las vacaciones y bueno, Y es bueno, verdad. falta poco. Uno que se va a un hostel Sí, no. Bueno, pero pesa no. más esto que un par de zapatillas, te digo. A ver, ya te digo. Sí. De las tuyas, posiblemente. Los míos son mis botines para caminar en la piedra. Son un par de Caterpillar para los varones que trabajan con su cuerpo, saben de lo que hablo. Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes de San Luis y de otras provincias que nos han acompañado en esta edición 2019, a todos los que nos han escrito y bueno, de alguna manera con sus comentarios han ido mejorando, ayudándonos a que esto vaya mejorando y que vaya creciendo. Y bueno, nos encontraremos en otra versión 2020. No sé si me van a tolerar, pero bueno, uno está dispuesto. Si traes los alfajores que trajiste El otro el día. otro día, pues. Bueno. Y si acá el amigo también trae. No, unas el amigo galletitas. no trae nada. Las galletitas de limón. No, ya no vienen más. Se No, acabaron. Se acabaron. Es un- Lo único que trajo, fue a San Juan, no trajo vino, fue allá, no trajo nada. Lo único que trajo fue galletita de limón. Vamos a ver qué trae de la Feliz. Vamos a ver. No tengo teca, no tengo gras. Bueno, Muchísimas gracias, amigos, lectores y no lectores. Nos encontraremos en un próximo año con más Literarte. chau.
Acompáñanos en esta aventura de historias, libros y arte. Literarte. Literarte.